Entonces sí, lo que le pasó a Steven es un verdadero milagro, esto es Sí. grandísimo. Bueno, La milagro mamá para de mí. Steven, todos dan testimonio también de lo que pasó con Steven, nosotros más todavía, cada día mejorando más Steven y pues felices, felices por ver a la mano del Señor, felices por ver la mano del Señor en cada uno de nosotros. Entonces, eh, si quieren pedido de oración, bueno, estamos listos para pedido de oración. Vamos a pedir por Nubia que me está pidiendo por su hija menor. ¿Qué le pasa? Eh, Tiene una relación con un muchacho que no es muy bueno. Entonces, entonces vamos a orar para que ese muchacho Eso sí que es difícil. se vaya o se componga. Entonces, pues vamos a orar por ella, por eso. Eh, ¿Por quién más? No, pues la verdad es que esta semana como estábamos con Steven y esas cosas, entonces no tenía mucha cabeza para nada más. Claro, sí. Pues lo mismo, nosotros sigan orando por nosotros, por Steven, por mí, por la iglesia, por el Claro, ministerio, sí. por la familia de Steven también, por todo, por todos, por nosotros, por este tiempo de oración, para que el Señor nos bendiga muchísimo más. Darle las gracias a Claudia también porque pues fue muy oportuna en su ayuda Sí. también, en quedarse con Steven, Gracias, Claudia. Ah, ya está, ella está trabajando, pero está oyendo. Sí, sí. Y lo mismo Liliana también, pues muy Sí. oportunas ellas, de mucha ayuda. Muchas Yo tuve gracias. muchas ganas de ir, pero no pude. No, Pero mamita. pero oré día y noche. No, la verdad es que si mi mamá hubiera ido me complica porque uno no Sí, puede entrar. Le sí. toca para quedarse allá afuera y quien la entra y no. Nos Todo complica. eso pensé yo. Y Hace, Claudia también me dijo, no, no va a servir de nada si no estorbo. sí, ¿Verdad? sí, mami, porque pues es que allá no dejan, eso fue cuando para que Claudia entrara fue que briega, qué sufrimiento y qué rogadera con esos vigilantes para que Claudia pudiera entrar y luego que yo pudiera entrar. Entonces, la familia de Steven estaban asombrados porque a mí me dejaban entrar a la UCI, pero es que realmente entrar al hospital si uno sale es muy difícil y si uno vuelve a entrar es muy difícil. Eso Eso es es, dificilísimo. eso es una rogadera con esos vigilantes terrible, entonces, no. No, y es que en este tiempo, con la pandemia y todo eso, pues, ¿qué van a dejar entrar a cualquiera que va? Eso no se puede. Pues sí, va mucha gente acompañada, sí, digamos que más que todos los adultos. No, si hay gente que va a urgencia con compañía de alguien, sí los dejan, pero si sale ya no puede volver a entrar. Y Entonces, si dejan entrar uno solo. uno solo, eso sí dejan entrar solamente a uno. Ya dos no se puede, o entra uno y sale el otro, o ya no puede, como mi caso que me decían, sí puede salir, y me decían que sí podía salir, pero cuando volví a entrar me decían que no. Ah, Y no, eso fue eso fue muy difícil, entonces, y el doctor, porque el doctor no me había autorizado para compañía permanente, acompañante permanente, no había autorizado, entonces por eso era difícil que yo me quedara ahí, pero bueno, con el favor de Dios lo pude. siempre duró cuántas noches, ¿dos? 2 noches, Sí. 3 días, 2 días y medio. Hola Luisita. Hola, Diana, ¿cómo van? Bien, ¿se congeló? No sé, se interrumpió, no sé por qué. Ah, Entonces, Eso es entra- así. A mí milagro que todavía no se me ha ido. le estaba diciendo a mi mami que íbamos a continuar con el libro de Marcos, más bueno, o menos capítulo 10. sí, Entonces,
Vamos a comenzar. Gracias, Señor. 10. Gracias, Señor, por este momento, Padre, por este momento de oración, por este llamado, Señor, que tú nos haces, que podamos entender esta palabra, que sea recibida, Señor, en nuestro entendimiento, en nuestras almas, en nuestros corazones, Señor. Y te damos gracias por todo lo que haces por nosotros, Padre, primeramente dándote la gloria y la honra, Señor, y las gracias por un día más, Señor, por tus bendiciones infinitas. Poderoso eres tú, grande eres tú, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues hoy es un día muy importante para nosotros los cristianos y es el Viernes Santo. El Sí. viernes de la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Sí. Entonces decíamos la vez pasada que Jesús comienza su ministerio y él seguía y él sigue con su ministración, él sigue sanando enfermos, él sigue echando fuera demonios, él contiende todavía con los religiosos y continúa haciendo todos estos milagros en su caminar. En su caminar él sabía para dónde iba ya, él sabía que su destino final era la cruz, él sabía que su destino final era el Calvario, pero aún así él no desesperó, él no renunció, sino que siguió y en su camino seguía haciendo todas estas maravillas, todos estos milagros, todas estas cosas bonitas que el Señor Jesús nos dejó. En San Marcos capítulo 8, si se devuelven un poquito, vamos a ver. Ay, a ver. Aquí que me perdí un poquito. No, San Marcos capítulo 10. Entonces, en San Marcos y capítulo 10, versículos 5 y 6, el Señor como seguía contendiendo con los fariseos y aún enseñándole a sus discípulos y enseñándole a la gente. ¿Versículo que no oí? Marcos 10, versículos 5 y 6. Bueno. ¿Sí? Pero en este caminar, digamos así, caminando con el Señor en el libro de San Marcos, en este evangelio, el Señor seguía caminando, el Señor seguía haciendo todos los milagros, todos los prodigios, enseñando. También enseñaba a sus discípulos y enseñaba a la gente. Todo el tiempo nos dice este libro que el Señor enseñaba, pero aún aunque el Señor enseñaba, había muchos que tenían dureza de corazón o que no entendían. Aún los mismos discípulos no podían entender muchas de las cosas que el Señor Jesús les decía. En el versículo 5 del capítulo 10 dice: y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestros corazones os escribo este mandamiento. Y versículo 6, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios, y por esto dejará el hombre a su mujer, hablando de la carta de divorcio, porque le preguntaban que si él permitía el divorcio, y él dijo que había dicho Moisés. Entonces él les dice: por la dureza de sus corazones es que se hacen nuevos mandamientos, nuevos estatutos, porque ustedes no quieren entender. Es algo así como yo lo entiendo. El Señor dijo: porque Dios hizo varón y hembra desde el comienzo. Y por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que ya no son más dos, sino uno. Ese fue el mandamiento principal de Dios, pero debido a que los hombres no escuchaban, no entendían y hacían de continuo el pecado, pues el Señor dice: por la dureza de sus corazones se escribió este mandamiento, porque aún la gente no quiere entender. Y caminando más adelante, esto es un caminar con el Señor Jesús en este libro. Jesús bendice también a los niños y exhorta con amor, porque esa es la naturaleza del Señor Jesús, el amor.
Ese es el evangelio que el principal que nos dejó, amarnos unos a los otros y amar sobre todo a nuestro Señor. En Marcos 10:21, se nos dice, entonces Jesús mirándole le amó. ¿A quién? Se estaba refiriendo al joven rico, porque el joven rico dice que él hacía todos los mandamientos y cumplía todos los mandamientos. Y el Señor le dice, bueno, pero falta una cosa, que venda todo y que lo siga. Pero entonces el joven rico tenía muchas posesiones, nos dice la Biblia, y se apartó. Pero el Señor, a pesar de todo, lo que quiero resaltar en este versículo, es que la primera parte dice, entonces Jesús mirándole, le amó, ese es nuestro Señor Jesús. Tiene tanto amor que hizo lo que hizo por nosotros. Su naturaleza es el amor, Él es amor. Entonces, sigamos con el Señor Jesús, o mejor dicho, retrocedamos un poquito, ahora sí, a Marcos 8. Ahí mismo Marcos, no nos vamos a ir. Marcos 8 y versículo 31 al 38. Aquí en este libro se nos anuncia, o mejor dicho, él comienza a anunciar su muerte, dice el tópico. Versículo 31 dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitado después de 3 días. Esto les decía claramente, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Qué quería decir esto? Que le estaba diciendo que no sufriera por nosotros, que le estaba diciendo que lo pensara 2 veces y que no fuera a la cruz. Y el Señor, obviamente, él entendió que no estaba hablando Pedro, sino que estaba hablando Satanás, porque ya comenzaba a hacer esa piedra de tropiezo para el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús, con amor, porque le estaba hablando a Satanás y no le estaba hablando a Pedro. Porque en el otro versículo, acuérdese que dice, lo miró y lo amó. El Señor a nosotros, a los seres humanos, al hombre. El Señor nos mira con amor, pero a Satanás no. A Satanás lo reprende y le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Satanás nunca está mirando las cosas del Señor, sino cómo hacer tropezar a los hombres. Versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque qué aprovechará, versículo 36, al hombre si ganare todo el mundo y perdiese su alma. 39, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? 38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Entonces, miremos aquí esta parte que el Señor sabía, conoce los corazones de todos nosotros y los llama o nos llama adúlteros y pecadores, ¿sí? Él dice, el que se avergüence de mí, yo me voy a avergonzar delante del Padre de él. ¿Por qué? Porque aún así llama a la gente adúlteros y pecadores. Aún sabiendo todo esto, el Señor nos amó. Aún por estos adúlteros y pecadores y arrogantes y todo lo que la naturaleza humana tiene, el Señor nos amó muchísimo. Avancemos, versículo 9, capítulo 9, la transfiguración. Entonces, ¿qué es la transfiguración? Es el cambio de forma que revela su verdadera naturaleza. Es una transformación. En esa transfiguración el Señor Jesús reveló, dejó ver su verdadera naturaleza. En Marcos 9, del 2 al 4, vamos a leer. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan
y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los podía hacer tan blancos. Versículo 4, y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces, el Señor, como estaba tan confiado no, cómodo, por decirlo de alguna manera, con estos tres amigos, Pedro, Jacobo y Juan, se transfiguró, o sea, pudo revelar su verdadera naturaleza, y él no estaba solo. El Señor no estaba solo, el Señor estaba con otras personas, que se dice que era Moisés y la otra era Elías, dicen ellos. Pero entonces, eh, Marcos 9:7 se nos dice, entonces vino una nube que le hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Entonces era una orden. Esta era una orden impartida por el mismo Dios a estos apóstoles, que decía que a él escuchemos, el Señor mismo. ¿Y cómo sabemos que esta nube es el Señor mismo? Porque en Éxodo 13:21 nos habla, Éxodo 13:21, Éxodo 13:21. A ver, lo busco por aquí. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Entonces que se les apareció en esta nube era el mismo Señor, el mismo Dios, que les estaba diciendo a los apóstoles que al Señor escucharan. Y es lo que los apóstoles nos dejan, y los evangelios hoy en día. Nosotros tenemos que escuchar al Señor Jesús, porque Él es la verdad, es el camino, Él es el Señor. Pero de camino al Gólgota, Jesús no para, él continúa enseñando a sus discípulos, haciendo milagros, haciendo todo lo que el Señor sabía hacer. En Marcos 9, versículos 30 y 31, aquí es la segunda vez en este evangelio que el Señor anuncia otra vez su muerte. Nos dice el tópico: Jesús anuncia otra vez su muerte. Versículo 30, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no querían que nadie lo supiese. Versículo 31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero nos dice el versículo 32 que ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntar. ¿Por qué? Porque el Señor todavía les había cerrado el entendimiento para que no entendieran. Es la segunda vez que el Señor les habla de su muerte. Hay una tercera vez donde el Señor anuncia su muerte, y es en Marcos 10. Entonces avancemos. Marcos 10, otra vez, Marcos 10, versículos 33 y 34. Marcos 10, dice el tópico nuevamente: Jesús anuncia su muerte. Lo mismo, él iba caminando con ellos, y dice que los toma aparte, y dice que otra vez comenzó a hablarles, otra vez el Señor les habla, otra vez el Señor los toma aparte. Y versículo 33 dice: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán y le azotarán y le escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Amén. Esto amerita un amén, yo no sé. Amén. Amén, sí. Y entonces en Marcos 10, permítame un momento. Marcos 10.
Entonces, como ellos todavía tenían cerrado el corazón, el Señor les repetía una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Por ejemplo, en Marcos 10, el versículo 9, donde el Señor dice, por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. En versículos 10 ellos dicen, y en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo, bueno, este no es el versículo 10, y los versículos vuelven a preguntarle de lo mismo. Entonces el Señor una y otra vez les hablaba, una y otra vez les decía lo que iba a suceder, y una y otra vez los discípulos tenían los oídos cerrados porque no entendían todavía lo que el Señor Jesús les estaba diciendo. Y es lo que hoy en día mucha gente no entiende. ¿Cuál era el propósito del Señor Jesús en la tierra y para qué vino? Mucha gente ni siquiera cree en el Señor Jesús porque tienen cerrado el corazón y tienen cerrado el entendimiento, porque el Señor Jesús, porque Dios todavía no les ha permitido que ellos puedan entender. Nosotros sí. Nosotros ahora que tenemos abiertos los ojos de quién es el Señor Jesús, gracias al Señor por pura misericordia de nuestro Dios que nos abre el entendimiento. El Señor Jesús seguía enseñando, Marcos 10 y 17, versículo 17, Marcos 10 y versículo 17. Y al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincándose delante de él le preguntaba, maestro, bueno, ¿qué haré para ganar la vida eterna? Aquí estaba hablando, como ya les dije, del joven rico. Pero los escribas y fariseos le tenían miedo. Había uno que sí podía preguntar, pero no seguía los mandamientos del Señor Jesús. Había uno que se creía perfecto, pero cuando el Señor Jesús le dice, venda todo y sígueme, él dice no. Entonces, ¿cuántos hoy en día que el Señor Jesús le dice, venga a mí, venga, oremos, venga, hábleme, y todavía la gente tiene ese corazón duro y dice no? No tengo tiempo, no, gracias. No el paseo, no la familia, no, primero están las otras cosas que nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo que, mire, es que estos son lo mismo que hacen los escribas y fariseos que le tenían miedo al Señor y querían tentarlo en todo momento para poderlo apresar. Le tenían tanto miedo que querían ponerle una piedra de tropiezo para ver si el Señor caía y poderlo capturar. En Marcos 11 y versículo 18, Marcos 11 y versículo 18, nos dice, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y lo buscaban buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Avancemos al capítulo 12. Capítulo 12 y versículo 15. Entonces el Señor Jesús estaba ya pues cansado. El Señor muchas veces decía, ¿cuánto tiempo los tengo que soportar? Y entonces aquí el Señor a los escribas y fariseos en el versículo 15 dice, mas él percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Hablando una vez más de los tributos, pero el punto es que el Señor siempre les decía, ¿por qué me tentáis? Porque siempre a toda hora estaban como probando al Señor. Cuando nosotros cuestionamos todas las cosas en las escrituras y negamos el poder de Dios, y si lo hacemos por ignorancia, pues esto es lo que nosotros estamos haciendo de constantemente, como lo que hacen los escribas y fariseos, siempre preguntándole por qué, siempre preguntándole que si será verdad, dudando en las escrituras de que el Señor puede hacer todas las cosas y todas las maravillas que el Señor nos dice y que nos ha prometido que es posible hacerlo. Entonces, por ignorancia, pues del versículo 24 nos dice, el versículo 24 nos dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Entonces el Señor les está diciendo, ustedes
se equivocan todo el tiempo, ustedes hacen las preguntas equivocadas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no conocen las escrituras, porque no conocen al Señor, porque no conocen sobre todo el poder de Dios. Entonces muchas veces nosotros nos jactamos y decimos que sí, yo conozco a Dios, que es el mismo Dios de todos, el de aquí, el de allá y el de maracuyá, pero eso no es cierto. Solo hay un solo Dios y no conocemos o no imaginamos la magnitud del poder que tiene este Dios poderoso. Entonces, él mismo decía, yo puedo, yo soy, yo doy. Si piden, como lo leímos hace un rato, en el versículo 23 y del capítulo 11, porque de cierto os digo que cualquiera dijere a este monte quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere, le será hecho lo que dice, y lo que diga le será hecho. ¿Por qué? Porque confiamos. ¿Por qué? Porque creemos en el poder de Dios. No es por nosotros, no es por nuestra palabra que digamos al monte quítese y se va a quitar. No, esto viene de parte de Dios. Este es poder de Dios total y absoluto que viene de parte de Él. Y lo hace a nosotros, a los que creemos en Él, a los vivos, porque Dios no es un Dios de muertos. Marcos 12, versículo 26 y 27 nos dice: pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés como le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacobo? Y versículo 27, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Vuelve y les dice: brutos, en palabras mías, no palabras del Señor. Les dice torpe, les dicen que desconocen las escrituras, les dice todo el tiempo que no conocen el poder de Dios porque no conocen las escrituras. Entonces dice el Señor, mucho erráis, o sea, mucho no conocen, mucho mienten. En este momento no, pero entonces les voy a dejar para más adelante o para esta noche, cuando tengan, que se lean todo el capítulo 13. Es como de tarea este versículo 13. Jesús predice la destrucción del templo, que son las señales antes del fin. Entonces esto lo vamos a meditar en oración en la noche, la venida del Hijo del Hombre, pero no para ahora en este tiempo de oración. Entonces, además de que el Señor Jesús anuncia su muerte, es ungido en Betania. Él ya todo esto ya lo había anunciado, le habla a sus discípulos, les enseña a sus discípulos, casi que los está preparando para el tiempo de la muerte. Les enseña constantemente, los aparta y les habla de todo lo que el Señor hace delante de ellos, hace milagros, sana enfermos, echa fuera demonios, Él resucita a los muertos, pero también a Él lo ungen. A Él lo ungen en Betania, y en el capítulo 14, versículos 3 al 8, Jesús es ungido en Betania. Pero estando Él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume, de nardo puro y de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro. Y hubo muchos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y se le hubiese dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Y versículo 6 nos dice: Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Y versículo 8, está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Entonces lo que nosotros hagamos para el Señor siempre va a ser bien recibido por Él. No importa que los demás nos critiquen, no importa que los demás nos digan que porque desperdiciamos el tiempo, los tesoros o cualquier cosa, el servicio, el Señor lo aprecia y Él lo ve con buenos ojos. Él dice porque ha hecho lo que podía. Entonces
no era lo que ella quería, sino lo que podía. El Señor se agrada de que nosotros lo que podamos hacer, lo mucho que podamos hacer dentro de nuestros esfuerzos, el Señor se agrada que nosotros lo hagamos. Avancemos. Institución de la Cena del Señor. En Marcos 14 y versículos 13 y 15. En esta parte quiero exponer un poquito más despacio acerca de la Cena del Señor. Versículos 13 y 15 nos dice: y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entrare decir al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para vosotros allí. Versículo 22, avancemos, y dice: y mientras comía Jesús, tomó el pan y bendijo, y lo partió y les dijo diciendo: tomad de esto, es mi cuerpo. 23, y tomando la copa y habiendo dado gracias les dijo, y bebieron de ella todos. Versículo 24, y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto. Esta es mi sangre del nuevo pacto. Quiero que tengan pendiente ahí este 24. Este es mi sangre del nuevo pacto, porque por muchos es derramado. Y versículo 27 dice: de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Entonces, punto importante, ¿qué pasa con la Pascua? Vamos a ir un poquito, si quieren, o si no, yo voy a Éxodo 12, 39. Éxodo 12 y versículo 39, y decía y dice el versículo: y cocieron tortas sin levadura de la masa que había sacado de Egipto, pues no habían leudado, porque los echaron fuera los egipcios. Esta Pascua que ellos celebraban, o que el Señor Jesús celebraba, era la Pascua de cuando el Señor Jesús los sacó de Egipto, y el Señor Jesús y Dios ordenaba que se hiciera el sacrificio del cordero. ¿Se acuerdan? Lo podemos ver en el capítulo 12 y versículo 3, donde el Señor le decía a Moisés: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tome cada uno un cordero según las familias de sus padres, con un cordero de familia. Versículo 5, no vamos a leer todo. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas, de las cabras. Versículo 7, y tomarán de la sangre y lo pondrán en los postes y en el dindel de las casas, en lo que han de comer. Versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra en Egipto. Versículo 27, vosotros responderéis. Es la víctima, porque el Señor instituía que eso se hiciera por siempre, y si los hijos preguntaran, entonces que respondieran que es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios. ¿Por qué quiero mencionar esto? Porque es que hay una confusión en este tiempo. Yo no sé por qué no se explica, porque hay 2 Pascuas. La primera Pascua fue en el Antiguo Testamento, la Pascua cuando el Señor sacó el pueblo de Egipto, de Israel de Egipto, e instituyó la Pascua, y dijo que había que matar un cordero, que es representado por el Señor Jesús hoy en día, y que había que untar los dindeles de las puertas con la sangre, y eso había que recordarlo, y eso había que celebrarlo como pacto perpetuo, dijo el Señor, por siempre. Esa es la primera Pascua. Ahora nosotros celebramos una Pascua diferente, que es nuestro Señor Jesús, y es la resurrección. Esa es la Pascua que nosotros celebramos. Los judíos celebran la primera Pascua,
la primera que es del Antiguo Testamento por ley. Nosotros celebramos nuestra segunda o nuestra Pascua, que no es segunda Pascua, pero es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que para nosotros esa es la Pascua. Él derramó su sangre, así como en la primera Pascua tenían que untar la sangre del cordero por los dindeles de las puertas y por las casas para que el ángel de la muerte pasara. Así ahora, pero ese cordero inmolado es Jesús, murió y su sangre preciosa es la que nos lavó y su sangre preciosa es la que nos perdonó y su sangre preciosa, por esa sangre preciosa ahora tenemos vida y la tenemos en abundancia. Nosotros no celebramos Pascua de los judíos, nosotros celebramos la Pascua del Señor Jesucristo. Amén. 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 Entonces, el Señor Jesucristo comía la Pascua, sí, como todos los judíos, claro, porque Él era judío y Él seguía la tradición, pero Él decía, aquí muy claramente nos dice cuando Él partía la institución de la cena y Él decía, ahora yo soy el pan y ahora yo soy la vid. Ahora yo soy el sacrificio perfecto. Ya no tienen por qué hacer más sacrificios como en el Antiguo Testamento. Ya no tienen que hacer más la Pascua como los judíos porque yo soy. Él es el sacrificio perfecto, Él es el Cordero perfecto, Él se inmoló por nosotros y nosotros celebramos la Pascua de Él, su resurrección. Gracias, Señor, amén. Amén. Entonces pero el Señor instituyó, todavía dijo un pan, porque estaba celebrando la Pascua judía, obviamente. Él cuando partió el pan, un pan sin levadura, era también simbólico, porque él estaba diciendo un pan sin pecado. Yo como pan sin levadura. Acordémonos que la levadura simboliza el pecado. Y el Señor estaba partiendo un pan sin levadura, un pan sin pecado, y estaba dando un pan sin levadura a sus discípulos diciendo, este es mi cuerpo sin pecado, pan sin leudar, sin pecado, se estaba dando a sí mismo el Cordero. Es que esto es impresionante como vemos la concordancia del Antiguo y el Nuevo Testamento y la Pascua judía de aquella época y ahora lo que simboliza nuestro Señor Jesús con todo lo que hace. Un pan sin levadura que lo da de comer es su propio cuerpo. Un pan sin levadura era sin pecado, sin mancha, y aquí está nuestro Señor, porque si tuviera mancha, Él no hubiera podido hacer el sacrificio que hizo, pero Él fue sin mancha, Él fue sin pecado, Él no conoció pecado, Él fue perfecto, es perfecto, y por eso es nuestro sacrificio, el sacrificio vivo para perdón de nuestros pecados, como dice el Señor, como dice aquí que lo leímos, generación perversa, que fue que lo leímos, en esta generación mala y perversa, no fue lo que leímos, porque así somos, así éramos, pero por medio del sacrificio perfecto del Señor Jesús, nosotros somos limpiados y lavados, amén. Bueno, entonces ahora no solamente era la celebración de la Pascua judía, sino ahora celebramos a nuestro Señor Jesús. Marcos 14, avancemos, y versículo 24. Y les dijo, versículo 24, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Entonces, parte importante también, este nuevo pacto. ¿Por qué? Vamos a ir a Éxodo 24, 7, 8, sin perder Marcos. Éxodo 24, ya miramos lo que son las fiestas de las Pascuas. Éxodo 24, 7 y 8. Entonces esto era lo que el Señor le estaba diciendo a Moisés de lo que tenía que hacer. Quiero irme un poquito antes al 3, voy a leer el 24:3, donde decía, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y el pueblo responde a una voz y dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Este era un pacto. Ahora sí, versículo 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó
a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Este pacto ahora es reemplazado por el nuevo pacto, por nuestro pacto que es nuestro Señor Jesucristo. Su sangre ahora es derramada. Ese pacto que nosotros hicimos con Él es para decirle, así como el pueblo judío hizo con Moisés cuando dijo: obedeceremos, obedeceremos. En el versículo 3, yo no sé si quieran señalar que la gente decía: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Nosotros también con el Señor Jesús, cuando Él hizo el pacto con nosotros de derramar, haremos todas las cosas que tú hiciste, que tú dijiste, Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús, cuando comenzó su ministerio, enseñaba todo el tiempo, enseñaba a sus discípulos todo el tiempo, para que asimismo fuera dejada su palabra, y es lo que nosotros recibimos hoy: enseñanza, palabra de sabiduría, palabra de verdad. Eso es lo que el Señor hacía con nosotros: enseñar, enseñar un nuevo pacto. Yo soy el nuevo pacto. A mí, como dijo, como leímos ahorita, cuando la nube apareció y que los cubrió, que dijo: a él oíd. Nos dejó esa enseñanza a nosotros y nos dice a todos nosotros: a él oíd, a mi hijo oíd. Entonces es lo que este nuevo pacto representa, eso. Nosotros hacemos un pacto con el Señor Jesús cuando le creemos que Él murió en nosotros en la cruz por nuestros pecados. Le escuchamos a Él y le decimos: Señor, creemos en ti, te obedecemos. Señor, sí, Señor. A Él hoy tenemos que escuchar, porque fue lo que Dios mismo dejó para nosotros: escuchar al Señor Jesús. Avancemos. Crucifixión y muerte de Jesús. Vamos a avanzar. Crucifixión y muerte de Jesús. Y ahora se me perdió. Sí. Marcos 15. Marcos 15. Marcos 15, versículo 22 y versículo 25. Vamos a ver un poquito Marcos 15, 22. Sí, crucifixión y muerte de Jesús. 22 y 25. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. 23. Y le dieron de beber. 25. 25. Bueno, sí, no leamos porque quería explicarles una cosa aquí. Y les llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido el lugar es la calavera. 23. Y le dieron de beber vino mezclado con mirra. Mas él no lo tomó. 24. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se habían de dar cada uno. Entonces, mire, esta es parte importante. Yo sé que todos lo sabemos, pero lo quiero recalcar. Cuando dice este versículo que echaron suertes, recordemos que el juego de azar es todo esto de suertes, echar suertes, saber dónde va a caer el ganador. Y ellos decían: echaron suertes, estaban jugando con la ropa del Señor. Estaban jugando con la ropa del Señor Jesús para saber quién se iba a llevar qué de la ropa del Señor Jesús. Terrible esto. Versículo 25. Y era la hora tercera cuando lo crucificaron. La hora tercera, recuerda que hablamos una vez acerca de las horas y el tiempo de Israel, que es diferente a nosotros. Israel tiene 8 horas más que nosotros. La hora tercera, cuando lo crucificaron, serían 9 de la mañana. Así sería más o menos 9 de la mañana, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 de la tarde para nosotros más o menos, pero eran las 9 de la mañana tiempo de allá. Versículo 33 y 34. Y cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta eran las 12 del día.
hasta la hora novena, que eran las 3 de la tarde. ¿Sí? A la hora novena, que fue cuando el Señor Jesús, versículo 34, clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Versículo 37, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Éxodo 26 y versículo 31 y 33 nos enseña, Éxodo 26, 31 y 33 nos enseña acerca del velo. Y dice el versículo 33, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí el velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os será separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces este velo era muy importante porque era la separación del lugar santo y del lugar santísimo, y este velo fue el que se rasgó de arriba hacia abajo. Nos dice la palabra aquí del Señor. Jesús es sepultado, avancemos un poquito ya al 42, Jesús es sepultado, versículo 15, versículo 42, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, y acordémonos que en el día de reposo no podían trabajar y no podían hacer nada. Versículo 45, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José, y versículo 46, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Todo era nuevo. Nadie había en ese sepulcro, la sábana era nueva, la sábana no era usada ni nada, era nueva, y era el sepulcro tampoco había sido utilizado. El Señor todo lo hizo, todo lo que hacía para el Señor no era de segunda, nada. Así es como nosotros tenemos que preparar nuestra alma, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras oraciones puras, limpias, delante, lo mejor para el Señor, lo mejor, excelencia para el Señor, como Steven dice, excelencia para el Señor. Si no somos excelentes para el Señor, tenemos problemas. La resurrección, capítulo 16. Aquí ya es el último capítulo y es donde el Señor comisiona a los apóstoles, después de toda la enseñanza, después de todo el caminar, después de todos los milagros, después de todo lo que hace el Señor. Entonces el Señor los comisiona, y vamos a leer todo del 14 al 20. Y dice, finalmente se apareció a los 11, ya después de que el Señor había muerto, obviamente. Finalmente apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Ojo con esto, ojo, Dios mío, que nosotros no seamos incrédulos con lo que el Señor hace, nada, nunca, ni duros de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto y resucitado. Lo podríamos entender hoy en día los que hablamos y predicamos la palabra del Señor. Si son incrédulos a los que nosotros decimos el Señor los reprocha, dice la palabra textual es reprochar. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y beberán cosa mortífera y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Versículo 19, y el Señor después les habló, y fue después el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron a predicar en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Amén.
Entonces, esta es una manera diferente de ver el Viernes Santo, porque siempre nos lo enseñan, de que el Señor, de que los latigazos, de que murió y a uno se le derraman las lágrimas, pero el Señor es más que eso. El Señor es enseñanza, el Señor es vida, el Señor es milagros, el Señor es sanidad, el Señor murió y debemos darle las gracias porque gracias a ese sacrificio que el Señor hizo, nosotros estamos vivos. Como dice en Marcos 12:26, Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Amén. Amén. Dice Marcos 10:27, y todas las cosas son posibles para Dios. Marcos 10:27, todas las cosas son posibles para Dios. Entonces, si nosotros le pedimos al Señor conforme a su voluntad, para Él no hay nada imposible, nada, Él todo lo puede, Él todo lo hace, Él todo lo sabe. Perfecto Él es Él. Y el Señor pues nos dejó también los mandamientos para que nosotros sigamos esos estatutos, para que sigamos esos principios y para que le creamos sobre todo al Señor. Cuando nosotros hablemos, nos dice el Señor en Marcos 13. Bueno, vayamos un poquito aquí porque yo les dije que leyeran después, pero vea que esto es importante. Marcos 13 y versículo 11, la segunda parte dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Cuando nosotros creemos todo esto, cuando yo preparo, por ejemplo, todos estos enseñanzas o este tiempo de oración, yo a veces digo, yo no sé nada, y yo, ¿de dónde saco yo todas estas cosas? O para predicarle a una persona o para hablarle a alguien, el Señor Jesús nos dijo, simplemente hablen, porque no somos nosotros los que hablamos, es el Espíritu Santo quien va a hablar por nosotros. Así como cuando nosotros oramos, es el Espíritu Santo quien pone esas palabras para que nosotros podamos orar correctamente, porque no sabemos orar, no sabemos pedir. El Señor mismo lo dijo, no saben pedir y no saben porque no saben cómo, no saben. Entonces, cuando nosotros nos entregamos a ese Espíritu Santo para que Él sea el que hable por nosotros, el que interceda por nosotros, vamos a tener esos resultados magníficos. Agradeciéndole al Señor por escuchar las oraciones de todos nosotros, de todos ustedes, por la salud de Steven, porque vimos esos milagros, esa sanación maravillosa. Porque cuando nosotros nos reunimos, el Señor está aquí. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, el Señor está. Es una promesa de Él y yo le creo a todas las promesas de Él. Entonces, asimismo, vamos a orar dándole gracias al Señor porque por su sacrificio vivo, porque Él es el sacrificio vivo, porque Él es la Pascua, nuestra Pascua, la resurrección, lo tenemos a Él. Gracias, Señor por tu presencia, gracias, Señor, por tus palabras, Señor, porque para mí las vi de otra manera muy distinta, Señor, y comprendí muchas cosas que a pesar de que uno lee no entiende, Señor, pero fue rema para mí. Gracias, Señor. Gracias por todas las personas que pones a mi alrededor, Señor, a nuestro alrededor de este ministerio que es tuyo, Señor. Gracias por tus sanidades, Padre. Gracias, Señor, porque sin ti nada podría ser posible, Señor, y cada día tenemos que darte las gracias, Padre. Hoy no quiero pedir, Señor, si alguna de ellas quiere hacer un pedido de oración, Señor, escúchalas, pero yo solo quiero darte agradecimiento, Señor. Gracias por tu vida, Señor Jesús, gracias por venir. Gracias por comprendernos, Señor. Gracias porque cuando tú viniste aquí siendo hombre, Señor, supiste lo que nosotros sentimos, Señor, el dolor físico, el dolor emocional, Señor, porque tú sufriste todo esto, Señor, sufriste maltrato, sufriste rechazo, Señor, sufriste escupitajo, Señor, sufriste golpes, Señor. Sufriste que uno de los tuyos te entregara, te traicionara. Sufriste que uno de los tuyos te negara, Señor. Y sufriste que cuando tú necesitaste a todos aquellos tus amigos, como tú los nombraste, ninguno estuvo, Señor, cuando a ti
te encadenaron, te apresaron, Señor, ninguno. Así somos nosotros ahora en este tiempo, Señor. Cuando es por causa del evangelio, todos salimos corriendo, Señor. Cuando dicen quién es cristiano y rebelan y reprenden a los cristianos, salimos corriendo y nos quedamos callados, Señor. Pero en nuestra naturaleza humana, perversa, como lo dices tú, Padre, perdónanos. Perdónanos, Señor, perdónanos, Señor. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para salir adelante, Padre. Pero tú eres bueno, Señor. Solamente tú, Dios, eres bueno, que enviaste a tu Hijo, Señor, para podernos perdonar y liberar, Padre. Gracias por todos los favores. Gracias por lo que hiciste en la cruz, Señor Jesús. Gracias por ese sacrificio perfecto, por tu sangre preciosa, Señor, que yo la recibo, Señor. Yo recibo tu sangre preciosa, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, yo la recibo, Señor. Me cubro con tu sangre, Señor. Cubro a cada una de las personas que están aquí, Padre. Cubro a mi mami Rosarito, Señor. Cubro a Lucita con tu sangre preciosa, Señor. Cubro a Claudia con tu sangre preciosa, Señor. Y cubro a Steven, Señor, con tu sangre preciosa, Señor, porque en tu sangre hay vida, porque en tu sangre hay libertad, porque en tu sangre hay perdón, Señor, hay liberación, Señor, porque los demonios tienen que huir a la presencia tuya, a tu nombre, a tu sangre preciosa, Señor. El ángel de la muerte con tu sangre, Señor, huía, Padre Santo, y así mismo huyen, Señor, todos los demonios cuando estamos cubiertos, ungidos, Señor, cuando estamos cubiertos por tu sangre preciosa, cuando somos ungidos por el Espíritu Santo, Señor, somos libres, hay libertad, hay sanidad en tu presencia, Señor. Gracias, gracias, gracias por cada día, gracias por cada noche, Señor, gracias por los alimentos, la provisión. Gracias por el trabajo, por la salud, por la familia. Gracias, Señor. Gracias por todo, por el ministerio, por estos tiempos en que tú nos permites, Señor, poder orar, suplicar, rogarte, pedirte misericordia, Señor. En estos tiempos, Señor, en que tú todavía escuchas, Señor. En estos tiempos en que tú todavía tienes presto tu oído, porque va a venir un tiempo en que ya no, Señor. Gracias por estos tiempos, Señor. Gracias por la salud. Gracias por Steven, Señor. Tengo que ponerlo en tus manos porque hiciste un milagro muy grande en Steven, Señor, en estos días. Gracias, Señor, porque tú eres el Todopoderoso, porque el milagro viene de ti. La gloria y la honra es para ti, Señor. El milagro es para ti, Señor. Gracias. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor sublime. Gracias, Dios eterno. Gracias, Dios. Gracias, Jehová de los ejércitos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús de Nazaret, del Mesías. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, Señor. Y te pido que sean escuchadas las oraciones de cada las personas que están aquí, Señor. Te pido que escuches, Señor, los anhelos de sus corazones, sus peticiones, Señor, porque solamente claman a ti, Padre, porque solamente hay un Dios que escucha y eres tú, Señor. Escucha sus oraciones, escucha sus súplicas, Señor. Úngelas. Úngelas, Señor, úngelos, Señor, en el nombre de Jesús, úngelos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, así como la mujer derramó el frasco de perfume, Señor, y fue grato para ti, Señor, que las oraciones sean gratas, Señor, que sea ese perfume grato para ti, en el nombre de Jesús. Úngelas, Padre Santo, úngelas, Padre Dios de la gloria, úngelas y levántalas en el nombre de Jesús, úngelas y llévalas más allá, Señor, un escalón más allá, Señor, de ese poder espiritual, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, más arriba, Señor, un peldaño más arriba que escalamos, Señor, en nuestra parte espiritual, en nuestra vida, Señor, más cerca de ti, en el nombre de Jesús, más cerca de ti, más sabiduría, más inteligencia, más poder de oración, en el nombre de Jesús, Señor. Necesitamos tu unción, Señor, para podernos postrar de rodillas y orar
y clamar y alabar tu precioso nombre, Señor, porque solo tú eres glorificado y alabado, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, sigo pidiendo, Padre, por Nubia, Señor. Sigo pidiendo por su hija, Señor, porque ha pedido especialmente oración por aquella muchacha, Señor. Te pido por ella en el nombre de Jesús, Padre Santo, para que ese hombre cambie o sea quitado de la presencia de ella, Padre Santo. Fortalece a esta mujer, a Nubia, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido por la hija de Luisita, Sandra, Señor, por no sé si ya mejoró del COVID, Señor, pero que sane totalmente, completamente, Señor, que sea liberada, Padre Santo, de esos espíritus inmundos de enfermedad, espíritus inmundos de mentiras, Señor. Que yo, Señor, por el poder del Espíritu Santo, los reprendo y los echo fuera, todo espíritu mentiroso, todo espíritu de enfermedad, los ato y los echo fuera ahora en el nombre de Jesús, Señor. Y toda enfermedad que tenga Luisita, toda pesadumbre, todo malestar, es echado fuera ahora en el nombre de Jesús, porque está cubierta por tu sangre preciosa, Señor, cubierta de pies a cabeza por tu sangre preciosa en el nombre de Jesús, Señor. Por su hija que está acompañando, la Jimena, Señor, revélate a ella poderosamente, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Por sus nietas, por sus nietas, por sus nietos te pido, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido por mi mami, Señor. Hay cosas que tú vas a hacer más con ella, Señor. Hay algo que tú vas a hacer más con ella, Padre de la gloria, más presencia tuya, Señor, más presencia tuya en el nombre de Jesús, Señor, porque en ese lugar se necesita, Padre de la gloria, porque en ese lugar se necesita tu presencia en el nombre de Jesús. Bendice ese hogar, Padre, el hogar de Claudia, junto a su esposo Pedro, Señor, junto a sus hijos Andrés y Santiago, Padre, que sean unidos, que sean fortalecidos, Señor. Levanta esa familia en victoria en el nombre de Jesús, Señor. Te pido por ellas, por mis hermanas, por Marta y Claudia, Padre, porque fueron gran bendición para mí, Señor, cuando necesitaba, Padre. Y por eso te pido especialmente por ellas, Señor. Levántalas en victoria, bendícelas, Señor, y dales al 100 por 1, Señor, más del favor que yo recibí de parte de ellas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te pido por Liliana, Señor, lo que esté haciendo. Toca su corazón, Padre, para que sea presta a ti, Señor. Llámala, Señor, llámala en el nombre de Jesús, llámala, Padre Santo, en el nombre de Jesús, junto con sus hijos, Ana María, Juan Camilo, Diego, Padre, y sus familias, Jacobito, el bebé que viene en camino, Señor, por Tatiana, por Aleja, Señor, y por su hija Gabriela. Te pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús, y en tus manos pongo a Steven, Señor, especialmente, Padre. Padre, levántalo, Padre, sánalo aún más. Padre, restablece, Señor, todo lo que está dañado en su corazón. Señor, tú puedes, tu palabra dice, Señor, que todas las cosas son posibles para Dios. En Marcos 10:27, todo es posible para Dios, Señor. Te pido que ese corazón sea restaurado, que ese corazón sea sanado, Señor, que ese corazón sea firme, un corazón nuevo, en el nombre de Jesús, corazón nuevo, corazón joven, corazón valiente, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Levántalo en victoria, levántalo para ti, Señor, porque cosas grandes tú tienes con él, en el nombre de Jesús, Padre. Levanta, Señor, en victoria a todos los que estamos aquí. Levanta en victoria a este pastor, Señor, porque es un pastor, Señor. El enemigo ha querido, Señor, poner piedra de tropiezo, Señor, pero nosotros estamos aquí en la brecha, Señor, rogándote, Señor, y tuya es la victoria, Señor, tuya es la victoria, Padre, en el nombre de Jesús. Tuya es la victoria, nuevas cosas, nuevo, Señor, vino nuevo en el nombre de Jesús, vino nuevo en el nombre de Jesús, unción nueva en el nombre de Jesús, unción nueva en el nombre de Jesús, por cada uno, sobre cada uno, derramada nueva unción, vino nuevo.
vino nuevo, vino nuevo, viene vino nuevo, viene vino nuevo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, y nuevas cosas van a venir, nuevas cosas van a venir en cada hogar, nuevas cosas les van a suceder a ellos, Señor, porque han creído en este día, Padre Santo, en tu palabra, en tu unción, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios de la gloria, porque lo vamos a ver. Para este tiempo vamos a ver, Señor, la unción que tú tienes para hoy, para nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y Amén. 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 Amén.